Before I begin, I want to say a word about the amazing audience we have here. Antes de comenzar quisiera hablar sobre este increíble público que tenemos aquí. The questions that you've been asking show that you're thinking very deeply. Las preguntas que han hecho nos muestran que están pensando profundamente. And I have become acquainted with quite a number of you, and it's been a privilege. Y me doy cuenta que la mayoría de ustedes lo hacen, así que ha sido un privilegio. Okay, today we're going to look at the issue of time, Hoy vamos a ver el asunto del tiempo, but not from the standpoint of radiometric dating. pero no desde el punto de vista de la datación radiométrica. And I would like to review with you first something that I have shared with you before. Y quiero repasar con ustedes algo que ya les hablé antes. There are issues that we do not have good answers for. Hay asuntos de los cuales no tenemos las mejores respuestas. It doesn't mean we're not thinking about them or working on them, No significa que no estemos pensando al respecto o que no estemos trabajando al respecto. but we don't have a compelling reason to tell you why you shouldn't believe them. Pero no tenemos una razón así bien establecida para decirles que no deben creer en eso. On the other hand, there are many problems that evolutionists cannot give a reasonable answer for. También hay muchos problemas que los evolucionistas no tienen una respuesta razonable al respecto. And it's important for you to know what these are. Así que es importante que ustedes también sepan cuáles son. Origin of life. El origen de la vida. Evolutionists don't have a clue how to tell you that life came into existence. Los evolucionistas no tienen ni idea de cómo es que surgió la vida. And when they do try to tell you, it's only just chasing rainbows. Y cuando intentan decirnos que es simplemente estar persiguiendo por ahí maripositas por todas partes, no saben. There are also issues of the fossil record for evolutionists. También está el asunto de los registros fósiles, es un problema para los evolucionistas. As we reviewed in our earlier talk, they do not have good explanations for the origin of complex forms. Y como ya lo vimos en las charlas anteriores, ellos no tienen una explicación de cómo surgieron las formas complejas In the Cambrian, en el periodo cámbrico. when all the major phyla of life appear suddenly. Cuando de repente aparecieron todas las formas de vida de filas. They also are missing the missing links still. Y también hay conexiones que les hacen falta. And we went over that in detail in the earlier talk. Y también en otra charla anterior ya lo vimos. But today I'd like to pay attention to this third one, Pero hoy entonces quiero que pongamos atención a este tercer asunto. sedimentology and catastrophism. La sedimentología y el catastrofismo. Because there are issues for evolutionists that they do not have good answers for there. Porque hay asuntos que los evolucionistas todavía no tienen las mejores respuestas. And finally, Dr. Phillips has also presented you the problems and others, the problems in molecular biology. Y también la doctora Phillips ya nos habló del problema de la biología molecular. These are strong things that we can share with our friends that are not creationists. Estos son asuntos muy fuertes que se han compartido nuestros amigos los creacionistas. Not to try to force them to believe, No queremos forzar a nadie a creer en algo, but open up a communication with them so that they can come in. pero por lo menos se abre la comunicación para que ellos puedan acercarse también. Because I can tell you that as a creationist, I am very happy that I believe that there is a creator God. Porque yo sí les puedo decir que yo como creacionista estoy muy contento de creer que hay un Dios. If you were to take that away from me, what would I have? Si eso lo alejan de mí, ya no me lo dejan, ¿qué sigue? ¿Qué pasa conmigo? In any case, when we evaluate the data, Y entonces cuando nosotros evaluamos los datos, we see something that looks like this. vemos esto. Not this, No vemos esto, not this, tampoco vemos esto, but something that approximates this. así que vemos más bien esto. We could argue about whether it's tilted one way or the other, Podemos argumentar si se va para arriba o si se va para abajo, but it doesn't affect the conclusion. pero no nos afecta la conclusión. If we are going to believe Si vamos a creer, that in creation, if we're going to believe in creation, we have to accept the fact that we don't believe it because of science. si vamos a creer en la creación, tenemos que creerlo no por el hecho de que también creemos en la ciencia. If I could convince you of that,
that would be a big accomplishment. Si yo les empiezo a convencer de eso, eso sería un logro todavía mayor. If you depend on science to tell you what to believe about origins, Si dependemos de la ciencia para que nos diga lo que creemos sobre los orígenes, you might believe one thing today puede ser que hoy crean en una cosa and another thing tomorrow. y mañana crean en otra cosa. Everyone that has taken a position on origins Todas las personas que han tomado la posición de los orígenes has done so because of something in their life besides science. lo han hecho, han tomado su postura porque hay algo en su vida más allá de la ciencia. If they want to use science to support their belief, that's fine. Si quieren utilizar la ciencia para apoyar su creencia, está bien. But it's important to acknowledge that that is not the basis of your belief. Pero es importante que ellos acepten que esa no es la base de su creencia. And let me say this as a scientist. Pero déjenme les digo, este es un científico. I am very happy that we do not have all the answers to all our questions. Yo estoy muy contento de no tener todas las respuestas a las preguntas. Because what would I do? Porque entonces, ¿qué haría? Scientists are trying to get answers. Los científicos quieren buscar las mejores respuestas. If we have all the answers, what would we have left to Si do? tuviéramos todas las respuestas, entonces, ¿qué vamos a hacer? So God is good that He has left us some unanswered questions. Así que Dios es bueno por haber dejado preguntas sin contestar. I feel good about that, Yo me siento bien al respecto. and I hope you feel good about Y that espero que too. ustedes también se sientan bien al respecto. So that Jesus won't be disappointed when He comes back. Así que Jesús espero que no se sienta triste cuando venga. And He asks the question, will the Son of Man, when He comes, find faith on Y the cuando earth? venga entonces pregunte, ¿el Hijo del Hombre encontraré fe en el Hijo del Hombre? Because faith is the basis of my belief. Porque fe es la base de mi creencia. And you too, I hope. Y de ustedes espero que también lo sea. Now, we've already covered the geologic column. Ya hablamos sobre la columna geológica. And I just put it up here to remind you that's what we're talking about. Y solo lo voy a poner aquí para recordarles que vamos a estar hablando de esto. There are many millions of years encapsulated in this diagram in the standard model. Hay millones de años que están encapsulados en este diagrama en el modelo estándar. What do we do about that? ¿Y qué hacemos al respecto? The most common interpretation of radiometric data would take life on the earth far beyond the limits of the Bible. La interpretación más común de la datación radiométrica tomaría la vida y la desaparecería más allá del calendario bíblico. And although we're making progress, we still do not have a explanation Y aun cuando estamos ya progresando, todavía no tenemos la explicación. that is satisfying. La explicación que nos tiene satisfechos. However, Sin embargo, there are features in the geologic record that seem to contradict the conclusions based on radiometric dates. hay características en los registros biológicos que parecen contradecir lo que sale en la datación radiométrica. And that's what we're going to focus our attention on today. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en eso. This is work Dr. Brand and I have been engaged in for many years. Eso es lo que hemos hecho el Dr. Brandy y yo por muchos años. And we're presently preparing this for publication. Y ya estamos preparándonos para hacer la But publicación. I want to share it with you Así today. que quiero compartirla con ustedes. If the deposition of the sediments, the layers like we saw yesterday, Ayer vimos la deposición de los sedimentos. if that happened over millions of years, Si eso pasara con millones de años, what features in the rocks could confirm that? ¿qué características de las rocas nos podrían confirmar esto? Aside from radiometric dating, Aparte de la datación radiométrica, are there things in the rocks that tell us time? ¿hay cosas en las rocas que nos dicen sobre el tiempo? If the sediments were accumulating much more rapidly, Sí. as Dr. Baumgartner suggested, Como nos sugirió el Dr. Baumgartner, si los sedimentos empezaran a acumular de manera más rápida, how would we know that? ¿cómo lo sabríamos? And that's what Dr. Brand and I set to find out. Y entonces esa es la tarea que nos dimos el Dr. Brian y yo. We did most of this work in the southwestern United States La mayor parte del trabajo que se realizó fue en el suroeste de Estados Unidos, because the climate there is very dry. porque como el clima ahí es muy seco, And for a geologist, that's like heaven y para nosotros los geólogos eso es como el cielo, because you can see all the rocks. porque pueden ver todas las rocas. So it is a perfect place for us to Así work. que para nosotros es el lugar perfecto para trabajar. We're going to cover 5 different points. Vamos a ver 5 diferentes puntos.
Do we have evidence that the sediments accumulated rapidly? ¿Tenemos evidencia de que los sedimentos se acumularon de manera rápida? How would we know? ¿Cómo lo sabríamos? If we look at the layers of rock, Si vemos las capas de rocas, and this particular formation's in the United States, y esta formación en particular está en Estados Unidos. but the reasoning could just as well apply to the ones we looked at yesterday. Pero ese razonamiento se puede aplicar igual a las rocas que vimos ayer. How fast do the layers accumulate? ¿Qué tan rápido se acumularon las capas? Is it 10 million years, as the geologists infer? ¿Son 10 millones de años, como los geólogos lo confirman? Or could it be a few days ¿O tal vez solo un poco de días? or hours? ¿O incluso horas? How do we determine the answer? ¿Cómo determinamos la respuesta? There are 3 ways we could tell. Hay 3 maneras con las que podemos saber. Number 1, La primera, we can measure the rates of deposition in modern depositional environments. podemos medir la tasa de deposición en ambientes modernos de deposición. For example, in the Gulf of Mexico, Por ejemplo, en el Golfo de México, we can put a stick in the ground podemos colocar una vara on the bottom of the ocean hasta el fondo del océano and each year go out and look to see how much sediment is accumulated. y cada año podemos ir y verificar cuánto sedimento se ha acumulado. Scientists do this. Los científicos hacen estas cosas And when they do these measurements, they get an average of about 1 centimeter per year. y cuando hacen esas mediciones les resulta un promedio de como 1 centímetro por año. Another thing we could do is to refer to some external standard. Y otra cosa que podemos hacer es ver algún tipo de estándar externo. For example, we could ask, what do the radiometric dates tell us Y también podemos ver, por ejemplo, qué es lo que nos dan las fechas radiométricas about the depositional rate? sobre la tasa de deposición. Or what does the Bible tell us about the rate of deposition? O qué es lo que nos dice la Biblia sobre la deposición de datación. And the third thing we could do is to look at sedimentology itself. Y lo tercero que podemos hacer es ver en sí la sedimentología. Sedimentology is a scientific discipline, Sedimentología es una disciplina and one of científica the things that sedimentologists do is to determine how fast sediment can be y deposited. una de las cosas que hacen los sedimentólogos es determinar qué tan rápido se depositaron esos sedimentos. So we're going to look at those 3 things. Así que esas son las 3 cosas que vamos a ver. Let's start with the modern environment. Empecemos con el ambiente moderno. If we measure the rate of sedimentation in a number of different environments today, Si medimos la tasa de sedimentación en diferentes ambientes modernos de la actualidad, we get an average of a half to 1 centimeter per year. tenemos un promedio de entre medio y 1 centímetro por año. On a log scale, that's 0. The log of 1 Sí, is 0. la escala es de 0. So this a is a uno. log scale along the bottom. Así que abajo tenemos la escala logarítmica. So that's the rate that things accumulate today. Esas son las cosas que se acumulan en la actualidad. Remember, geologists believe that what's happening today should inform them as to what happened in the past. Recuerden que los geólogos creen que lo que sucede en la actualidad se puede también llevar a lo que sucede en el pasado. If geologists couldn't do that, they would have trouble doing science. Si los geólogos no pudieran hacer eso, entonces sería un problema trabajar con la ciencia. Because how would they know what happened in the past if they couldn't look at what was happening now? Porque entonces, ¿cómo van a saber qué sucedió en el pasado si no se puede aplicar lo que está sucediendo ahora? So this rate of 1 centimeter per year, it makes sense that you could apply that to fossil Así que record. esta tasa de 1 centímetro por año, pues tiene sentido que la podamos aplicar también al pasado. However, when we do that, Sin embargo, si hacemos esto, when we use radiometric dates, cuando utilizamos las fechas radiométricas, that's an external standard, eso es un estándar externo. and we apply that to the rate of deposition, Lo aplicamos a la deposición a la tasa de deposición, we find out that the average rate of deposition in centimeters per year encontramos que la tasa de deposición promedio de centímetros por año averages about 1,000th of a centimeter per year. nos da más o menos 1000 por centímetro por año. 1,000th of the modern rate. Es 1000 de la tasa Of the modern rate. moderna. And so that should be over here.
Y eso es lo que vemos aquí. So you see where the radiometric date is giving a rate that is much too slow compared to the modern rate. Así que si vemos, la datación radiométrica nos da un tiempo mucho más lento que si utilizáramos la tasa moderna. All right, let's try another external standard. Let's And- try the Bible. Entonces veamos otro modelo estándar externo. Ahora veamos la Biblia. If we read the Bible story, we find out that what we think the depositional process was during the flood Si leemos la Biblia y la historia bíblica, podemos ver lo que nosotros pensamos sobre la deposición durante el diluvio. that we may have 150,000 centimeters to explain, Que tal vez podamos explicar hasta 150,000 centímetros, 15 to 20 kilometers of sediment como de 50 o 20 kilómetros in 1 year. en un año. This would require us to have a rate of about 150,000 centimeters per year. Esto nos requeriría tener una tasa de más o menos unos 150,000 centímetros por año. Does that make any sense? ¿Tiene sentido? Not if we're dealing with current processes, No tendría sentido si estuviéramos haciéndolo con procesos actuales. but you've heard what Dr. Baumgartner said, Pero pues ya escuchamos lo que dijo el Dr. Baumgartner. that during the flood there could have been rates many, many times. Pero que durante el diluvio pudo haber tasas muchas veces. They would Terremotos. have to be Debió haber sucedido así. if we want to account for most of the geologic column in 1 year. Si queremos que la mayor de la columna geológica haya sucedido en un año. So notice I pegged that on the picture. Así que vean que yo lo marqué en la imagen. What about study of sediments? ¿Qué tal el estudio de los sedimentos? If you are going to transport grains in water Si vamos a transportar en el agua, and you have fairly large grains, si vamos a transportar granos en el agua y los tenemos muy grandes, then you have to have fast moving water to deposit them. necesitamos agua que se mueva de manera muy rápida para poder colocar todos estos granos y depositarlos. And calculations based on the sedimentary process give us rates that are 2,000 to 10 million times faster than rates based on radiometric dating. Y los cálculos que se hacen con los procesos de sedimentación moderna nos dan de 2,000 hasta 10 millones de veces mucho más rápido que se hiciera con los procesos de datación radiométrica. You can't just drop a piece of rock into a flowing stream of water No nada más vamos a aventar un pedacito de una piedra en una corriente de agua and expect it to be transported and deposited without very fast moving process. y no puedes esperar que se empiece a hacer la deposición y el transporte de esta piedra a menos que haya un proceso de movimiento muy rápido. Okay, that's 3 different methods. Así que son 3 métodos distintos. Let's compare them. Vamos a compararlos. The modern rate La tasa moderna are 1,000 times faster than what we see in the fossil record, es miles de veces mucho más rápido de lo que vemos en los registros fósiles, based on radiometric isotopes. basado en los isótopos radiométricos. The Bible rate is 10,000 times faster than that, La tasa de la Biblia es 10,000 veces más rápido que eso. and 10 million times faster than the rate based on radiometric dates. Y la datación basada en datación radiométrica es 10,000 veces más. And the rate derived from sedimentology gives us rates very similar to that of the Bible. Y la datación de sedimentología nos da datos similares a los que aparecen en la Biblia. What makes the most sense to you? Así que, ¿cuál es el que más tiene sentido entonces? Do you think that maybe the modern sedimentation rate ¿Piensan que entonces es la tasa moderna de sedimentación? should not be what we'd expect to see in the fossil record? Should not be what we'd expect to see in the fossil record? ¿No será que es lo que debemos esperar ver en los registros fósiles? But no matter what, we see that the radiometric dates are way, way, way too slow. Pero sin importar cualquier cosa de eso, lo que sí vemos es que la tasa de datación radiométrica esa sí es demasiado lenta. Attempts have been made to explain this discrepancy between modern and fossil rates Estas discrepancias se han intentado resolver largely by trying to frame it in terms of
deposit and then erode. Mayormente se ha intentado con la deposición y luego la erosión. And erode and deposit, and erode and deposit. Erosión y deposición, erosión y deposición. So we can explain the buildup of sediments Así que podemos explicar que se empieza a aumentar los sedimentos at 1,000th of the modern rate. a miles comparado con la tasa moderna. We know that rapid sediment accumulation is necessary based on certain types of rocks. Sabemos que es necesario que la tasa de acumulación sea rápido basado en ciertas rocas. We can accumulate rocks, sedimentary layers, rapid enough to be comfortable with the biblical time frame. Podemos acumular capas sedimentarias de la manera tan rápida que sí estarían de acuerdo con las narraciones bíblicas, Based on research in the laboratory. basado en las investigaciones que se han hecho en el laboratorio. We cannot make sediment accumulate slowly enough to conform with the radiometric rate. Pero no podemos hacer que los sedimentos se acumulen de manera tan lenta que estén de acuerdo con la datación radioisotópica. So maybe what we ought to be doing is looking for alternative explanations for radiometric dates. Así que lo que tal vez tengamos que hacer es buscar alternativas para la datación radiométrica. If they cannot answer the questions, then we should look elsewhere. Si no nos pueden responder a nuestras preguntas, entonces tenemos que empezar a buscar en otras partes. Number 2, Número 2. sediments do not appear to be in equilibrium with their environment. Los sedimentos al parecer no están en equilibrio con su ambiente. What I mean by that is, when we look at a layer of rock, A lo que me refiero con esto es que cuando ven una capa de rocas, it used to be sediment. antes era un sedimento. And sediment does not just sit there. Y el sedimento no nada más está ahí. Sediment is changed by time. El sedimento cambia con el tiempo. In fact, let's have a little study of sedimentology. De hecho, vamos a ver un pequeño estudio de sedimentología. I call it bredimentology, Lo llamo panidentología. and I translated it for you, but it doesn't work in Spanish. Se lo traduje en español, pero no funciona igual. Okay, let's consider this slice of bread Consideremos esta pieza de pan. to be a layer of sediment. Imaginemos que es una capa de sedimento. Okay, pretty soon comes another layer on top, Luego después colocamos otra capa and another, y otra capa and another, y otra capa and we have several layers. y tenemos varias capas. No más. Okay, how would we know how much time took place between, let's say, layer 1 and layer 2? ¿Cómo sabemos cuánto tiempo pasó, digamos, entre la primera capa y la segunda capa? Let's go back and look. Veamos. Okay, we'll take away all those layers. Así que vamos a quitar todas las capas Now we let it sit on the counter. y la colocamos en la mesa. What will happen? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Does that happen? Posible. Okay? That's what happens when there's time. Eso es lo que pasa cuando hay tiempo. The layer of sediments will not sit there without being changed. Las capas de sedimento no nada más van a estar ahí sin ningún cambio. And notice what happens next. Y vean lo que pasa después. Along comes another layer Viene otra capa and some other layers. y más capas. Now, can you tell which layer had time before it was buried? ¿Me pueden decir cuál fue la capa que tuvo más tiempo antes de que se enterrara? Number 1. La you primera, saw. la 1. You cheated. Okay? Another thing we can look at. Otra cosa que podemos ver también. Here is a layer. Aquí tenemos una capa, Been deposited. ya se depositó, Time goes by, pasa el tiempo and pretty soon it's eroded away. y entonces se erosiona. Another layer comes on top, Viene otra capa and now we can see that there was enough time for erosion to take y place de ahí podemos ver que hubo suficiente tiempo para una erosión before the overlying layer was removed. antes de que la capa se removiera.
All right? ¿Sí? Do you feel like you're a sedimentologist? ¿Ya ahora se sienten sedimentólogos? Okay. We're going to now look at what can happen to the sediments Ahora vamos a ver qué es lo que les puede pasar a los sedimentos. if we have a layer of rock Si tenemos una capa de rocas and it's underwater. y está debajo del agua, Animals will quickly colonize that layer. los animales rápidamente van a colonizar esa capa, That layer contains things that could be food for the animal. porque esa capa puede tener cosas que les sirven de alimento a los animales. It supplies a place to stay. Es como un lugar para ellos para que estén ahí viviendo, It's the hotel. como un hotel. So the animals will dig a hole Así que los animales van a hacer un hueco and they will make a burrow y van a hacer una galería. and they will burrow in the sediments. Y entonces van a empezar a hacer todos los huecos y las galerías en el sedimento. When they burrow in the sediments, Cuando hacen estos huecos de galerías en el sedimento, we call this process bioturbation. este proceso le llamamos bioturbación. The animal is going through and stirring up the sediment. El animal empieza, entra y hace su galería en el sedimento. And there is no way that you can have a layer of sediment without getting some changes. Y no hay manera de que tengan esta capa de sedimento sin que haya ningún cambio. Okay, let's look at what we see in the sedimentary Así que rocks. ¿qué es lo que vemos en una capa de sedimentos? Okay, here's an outcrop. Aquí tenemos un ejemplo. This happens to be in Utah. Ese es en Utah, en el And estado I de want Utah. you to notice that you can follow each of those layers across that whole outcrop. Quiero que ustedes se den cuenta que pueden seguir cada una de esas capas. It does not look like it was stirred up by animals, does it? No parece que fue afectado por los animales. And in fact, just imagine if a gopher was there. Imagínense si, por ejemplo, vino un animal ahí And he was burrowing in the sediment. y entonces empezó a hacer sus galerías en el sedimento. And remember the rate of accumulation of sediment, Y recuerden que la tasa de acumulación de un sedimento, according to radiometric dates, de acuerdo con la datación radiométrica, is 1 centimeter es 1 centímetro per 1,000 years. por cada miles de años. So if the sediment is sitting there for 1,000 years Así que si el sedimento está ahí por 1000 años, and exposed to burrowing, expuesto a que los animales hagan sus galerías, what do you think it would look like? ¿cómo se vería? Typical rates for accumulation, as I said, are 1 centimeter per 1,000 Como years. les había dicho, las tasas típicas de acumulación de sedimentos es 1 centímetro por 1000 años. Modern studies have shown that burrowers on the seafloor Los estudios modernos nos han mostrado que esos animales que hacen galerías en el will fondo marino completely destroy the internal structure of 10 centimeters destruirían de manera completa una estructura de 10 centímetros in 1 year. en un año. 10 centimeters. 10 centímetros. That's actually looking on the seafloor. Eso es si vemos el fondo marino. Experiments that have been done under laboratory conditions Experimentos que se han hecho en condiciones de laboratorio have indicated that that same amount of burrowing can take place in 1 hour nos indican que la misma cantidad de proceso de formación de galerías se puede hacer en una hora, with a reasonable number of burrowers. con una buena cantidad de animales. 1 hour. Una hora. And that's enough sediment to have accumulated in 10,000 years. Y eso es suficiente sedimento para que se haya acumulado en 10,000 años. If radiometric dating is giving us the right answers for time. Si es que la datación radiométrica fuera la que nos diera la respuesta correcta para el tiempo. So at that rate, we would expect all sediment to be completely homogenized. Con esa tasa esperaríamos que todo el sedimento quedara completamente homogeneizado. In fact, De we hecho, find almost no place where this is true. De hecho, no hemos encontrado prácticamente ningún lugar en el que esto suceda. Here is a quotation from a man that studies this process. Aquí hay una cita de un hombre que estudia este proceso.
Why don't you just read that? I Well, need you to read it in okay. English. 100% bioturbation of the substrate is the natural product of the activity of the burrowers. La densidad total o grado de bioturbación es un... no. 100% de la bioturbación del sustrato es el producto final natural de la actividad de estos animales que forman galerías. Then he says this, Y entonces continúa diciendo esto. failure to reach 100% El no alcanzar el 100% or failure of that state to be preserved in the rock record o no lograr que ese estado se conserve en los registros de la roca are conditions that require explanation. son condiciones que requieren una explicación. In other words, if there's an outcrop that looks like that one I just showed you, En otras palabras, si hay una serie de capas como las que vimos en la imagen, somebody has to come in and explain to me why. alguien tiene que venir a explicarme por qué. Do geologists do this? ¿Los geólogos hacen esto? No, No, they ignore it. los ignoran. But every time you see a rock outcrop that you can identify the internal structure, Pero cada vez que vemos capas de rocas en las que podemos identificar las estructuras internas, like the crossbeds in Dr. Brand's picture, como la explicación de las capas que mostró el Dr. Brand, somebody needs to explain why. alguien tiene que dar la explicación del por qué. But if that sediment accumulated at a centimeter per 1,000 years, Pero si ese sedimento se acumuló a 1 centímetro por cada 1000 años, that sediment would have been reworked many, many times. ese sedimento hubiera tenido que hacerse muchas veces y muchas In veces. fact, sedimentologists would not have a job De hecho, los sedimentólogos no tuvieran trabajo, because sedimentologists depend upon being able to see the internal structure. porque los sedimentólogos dependen de poder ver la estructura interna. And if the internal structure is gone, Y si la estructura interna se va, se desaparece, they would have no work. pues entonces ¿qué hacen? No tienen trabajo. So the fact that we have Así que sedimentologists el hecho de que tenemos a los sedimentólogos tells us that the views of time are wrong. nos dice que su forma de utilizar el tiempo está equivocada. Paul? Que ayer vimos sedimentos bien conservados. We pointed out to you yesterday places where there were burrows in the sediments. Ayer les indicamos ciertos lugares en los que había galerías en los sedimentos. You remember that? ¿Se acuerdan? Okay, that tells us that there was enough time for burrowing to take place. Eso nos dice que hubo suficiente tiempo para que se formaran estas galerías. How long was that? ¿Cuánto tiempo? It could have been an hour Pudo haber sido 1 hora or less. o menos incluso. But there was only one cycle. Pero solamente hubo un ciclo. If they had continued to burrow as they would do, Si hubieran continuado formando estas galerías como lo estaban haciendo, then it would all be homogenized todo hubiera sido homogeneizado and you wouldn't see the internal y no lo structure. hubiéramos visto en su estructura interna. Okay, let's look at the rock record. Veamos ahora los registros de las rocas. Here is the Colorado Plateau where Ese we es, work, ese es el plató del la zona del Colorado donde nosotros trabajamos and these will be the rocks that we have looked at. y esas son las rocas que observamos. I'll show you one diagram, Quiero mostrarles un diagrama. and I want you to look at this diagram. Quiero que vean este diagrama. On the right-hand side is a picture of the outcrop. Del lado derecho tenemos una imagen On the left-hand side is the geologic column. y del lado izquierdo tenemos la columna geológica. In the middle, we have various details about the sediments. En medio tenemos muchos de los detalles del sedimento. There's only one thing you need to look at. Pero solo hay una cosa que quiero que vean. The column on the far right, La columna de la derecha, la última columna de la derecha, where the black line is. donde está la línea negra. You probably can't see, so I will tell you the results. Tal vez no puedan ver, así que les voy a decir los resultados. This is from the lower Paleozoic, Ese es en el Paleozoico inferior and it shows almost all the sediment in column 1. y nos muestra casi todo el sedimento que está en la columna 1. Column 1 means no bioturbation. La columna 1 quiere decir que no tiene bioturbación. It doesn't mean we don't ever find a worm tube, No significa que no vamos a encontrar ningún tipo de insecto, but there is no bioturbation. pero por lo menos no hay bioturbación. Column 2 La columna 2 indicates significant bioturbation, indica que hay una cantidad significante de bioturbación, similar to that we saw yesterday. similar a la que vimos ayer. But notice here that 150 meters of sediment
almost all is in column 1. Pero veamos que casi los 150 metros de sedimento, todos están en la columna 1. All right, we're going to walk up the geologic column. Vamos a seguir avanzando en la columna geológica. You can see that on the left-hand side. Puede ver en las columnas del lado izquierdo. And I want you to look at where the black line is Y quiero que vean dónde está la línea negra in the right-hand column. en la columna del lado derecho. Remember, no bioturbation requires an explanation. Recuerden que la bioturbación no requiere una explicación, entre Let's comillas. see just what part of the geologic column requires an explanation. Veamos cuál es la parte de la columna geológica que sí requiere una explicación. Lower Paleozoic, El Paleozoico inferior, we need a lot of explanation. necesitamos mucha explicación. Okay, let's go up. Sigamos. Here is the Comb Ridge. This is the Permian in Comb Ridge. Este es el Permiano, And it is 600 meters. son 600 metros. And it is all in column 1. Todo está en la columna 1. Somebody has to explain this, Alguien lo tiene que explicar, but nobody has. pero nadie lo ha hecho. All right, let's go on up. Continuemos. Here's the White Rim and Cedar Mason, Está otro lugar que se llama White Rim y Cedar Mesa, 60 meters, 60 metros. column 1. Columna 1. Someone better explain why Alguien- there's no bioturbation here. Alguien me tiene que explicar por qué es que no hay bioturbación aquí. The Triassic, El Triásico this is 600 meters, son 600 metros. all in column 1. Todo está en la columna 1. Do you think someone owes us an explanation? ¿Creen que alguien nos tiene que dar una explicación al respecto? Why is there no bioturbation? ¿Por qué es que no hay bioturbación? Do you think maybe Tal vez something is wrong with radiometric dating hay pensarán que tal vez hay algún problema con la datación radiométrica and it's not giving us a true picture of time? y realmente no nos está dando la información completa sobre el tiempo. Let's go on up. Continuemos. The Hurricane Mesa Triassic, El huracán Mesa en el Triásico. this is the Chinle Formation. Es la formación Chinle. This is 250 meters, 250 metros. all of it in column 1. Todo está también en la columna 1. If there's some question marks, that means we couldn't see the rocks. so we Si en couldn't algún check. lugar colocamos marcas de preguntas porque no podíamos ver las rocas. Let me just explain to you that Dr. Brand and I and other students and our colleagues have gone through these layers centimeter by centimeter by Y centimeter. permítanles explicarles que el Dr. Brand y yo y algunos estudiantes en la universidad hemos pasado centímetro por centímetro por Tens centímetro. of thousands of meters Miles y 10,000 de metros. looking for evidence of time. Buscando evidencia del tiempo. And that time would be recognized by burrows. Y ese tiempo lo reconoceríamos con las galerías. And we're not finding it. Pero no las encontramos. Let's go on up. Entonces continuamos. In the Somerville section, En la sección de Somerville, 60 meters, 60 metros, no burrows. sin galerías. In Morrison Formation, La Cedar formación, Mountain, la formación de Cedar Mountain, 70 meters, 70 metros, no burrows. no hay galerías. The Manco Shales, Cretaceous. El Malco Shell del Cretácico. Finally, Finalmente, we found some burrows. encontramos algunas galerías. It's not that we didn't see any burrows, it's that those burrows were not contributing to the sediment. No es que no hayamos visto galerías, sino que estas galerías no estaban contribuyendo a los sedimentos. But here, finally, this is 60, Pero ac- 60 meters. Pero aquí finalmente lo encontramos, 60 metros. Notice first that most of it is No- in column 1. Noten que la mayoría de ellos se encuentran en la columna 1, But there are a few places where we found complete bioturbation. pero hay lugares en los que sí encontramos bioturbación completa. That would require time.
Y eso requiere tiempo. How much time? ¿Cuánto tiempo? Experimentally, we have shown that you can get complete burrowing in how long? Ya hicimos un experimento. ¿Cuánto tiempo es que podemos lograr una galería completa? 1 hour. 1 hora. So maybe at least an hour, Así que por lo menos 1 hora duró. but most of it showed no burrows. Pero la mayoría de estos no mostraron ninguna galería. Going on up, Continuamos. here's 250 meters of 250 metros Blackhawk Formation. de formación. La formación es Blacko. Almost all of it's column 1, Casi todo se encuentra en la columna 1, but a few places we found some burrow. pero en algunos lugares encontramos galerías. So the geologists don't have to explain the parts that are on the right-hand column. Así que los geólogos no tienen que explicar las partes que están en las columnas de la derecha. But what about the rest? Pero ¿y el resto? Do they owe us an explanation? Nos tienen que explicar algo, ¿no? According to the expert on burrows, they owe us an explanation. De acuerdo con el experto de galerías, sí nos tienen que dar una explicación. Castlegate sandstone, Es ahora la arenisca de Castlegate, 175 meters. 175 metros. And believe me, we risked our necks climbing up this Y hillside. créanme que estuvimos arriesgando la vida cuando subimos a esta zona. It's almost straight up. Estaba casi totalmente vertical. But we went out there because we wanted to know, Pero subimos porque queríamos saber is there evidence for time? si había evidencia del tiempo. And what did we find? ¿Y qué es lo que encontramos? Another 150 meters that somebody needs to explain. Otros 150 metros que se nos debe dar una explicación. Here is the Price River Formation, Esta es otra formación del río Price, 180 meters. 180 metros. 180 more meters to explain. 180 metros más que se tienen que explicar. Wasatch Formation, Ahora la formación Wasatch, that's 600 meters. 600 metros. Everywhere that we could see into the rock, we did not see burrows. En cualquier parte que buscamos en la roca no vimos ninguna galería. This is a kind of sediment that's very difficult to see, Esos son los tipos de sedimentos que son muy difíciles de verse. so there were lots of places we couldn't tell. Así que había muchos lugares que tampoco podíamos. And finally, at the very top, the Green River Y Formation, finalmente hasta arriba en la formación del río Green. 500 meters, 500 metros, all in column 1, todos en la columna 1. all that we could see. Es lo que pudimos ver. Careful centimeter by centimeter analysis of thousands of meters of sedimentary deposits on the Colorado Plateau Un análisis cuidadoso, centímetro por centímetro, de miles de metros de depósitos sedimentarios en toda la zona del Colorado. show a systematic and profound absence Esto nos muestra una ausencia profunda y sistemática of features giving evidence of time. de características que nos den evidencias del tiempo. The only reasonable way to preserve these sediments La única forma razonable de poder conservar estos sedimentos without having them be burrowed and lose their internal structure sin que exista ninguna galería y que pierdan su estructura externa is to have them be covered very quickly. es que se hayan cubierto de manera muy rápida. This suggests that consideration should be given to other explanations Esto nos sugiere que necesitamos ver otro tipo de explicaciones, of radioisotopes. una explicación adicional a la de los radioisótopos. Number 3, Número 3 sería, there's a general lack of erosion in the geologic record. hay una falla general de la erosión en el registro geológico. So we looked at burrowing. Vemos las galerías, That's like what we saw in the bread. eso es como lo que vimos en el pan. Now we're looking at erosion. Ahora vemos la erosión, That's where the knife cut the bread. es cuando el cuchillo cortó el pan. This is a deposit called the Moncopy Formation, Este es un depósito que le llamamos la formación Moncopy and it sits in the lower Triassic. y está en el Triásico inferior. Above that, there are no deposits Encima de eso no hay ningún depósito, until we get to the upper Triassic. así hasta que llegamos al Triásico superior. That's a gap in the fossil record Ahí tenemos como un hueco en el registro fósil, with no sediments deposited con ningún tipo de depósito sedimentario
of somewhere between 10 or 15 and 35 million years. entre unos 10, 15 y hasta 25 millones de años. So not only are we dealing with what we dealt with burrows, No nada más aquí tenemos el asunto de las galerías. we're looking at 35 million years of time. Estamos viendo 35 millones de años de tiempo. So what would a layer look like if it sat for 35 million years? ¿Cómo se vería una capa si está ahí por 35 millones de años? Let's take a look. Veamos. There's the contact. Throughout, no, maybe it's the next one. Throughout much of the Southwest, Aquí tendríamos el contacto en todo el suroeste, especially in southern Utah, especialmente al sureste de Utah. the contact looks like this. El contacto se ve así. It's perfectly flat. Está perfectamente plano. That means that for 35 million years there was no deposition Así que eso quiere decir que no hubo deposición por 35 millones de años. and no erosion. No ninguna erosión. What does that mean? ¿Qué significa esto? Do you think the Moenkopi Formation sat there for 10 to 35 million years ¿Ustedes creen que la formación de Moenkopi estuvo ahí por unos 35 millones de años without having erosion sin ninguna erosión or deposition o deposición or bioturbation? o bioturbación? This is not an isolated example. Este no es un ejemplo aislado. There are many other examples where are even longer than this. Hay otros ejemplos con incluso mucho más tiempo que esto. For example, in Grand Canyon, there's 140 million years Por ejemplo, en el Gran Cañón tenemos 140 mil millones de años of radiometric time de tiempo radiométrico between two layers that sit flat. entre dos capas que están planas. Then there's this. Y también tenemos esto. The surface of the Moenkopi was still soft. La superficie del Moenkopi todavía estaba suave. It was so soft that when the sand came in on top, Estaba tan suave que cuando la arena entró en la superficie, it pushed down into the mud empujó en el barro and made structures we call load casts. y empezó a hacer estructuras que le llaman como castes bajos. Because the soft mud was there, the sand slumped into it Y como estaba el barro suave, entró and produced these structures. y produjo estas estructuras. So not only do we have to keep the sand flat, Y no nada más entonces tenemos que Mud tener flat. el barro plano, but we have to keep it soft. pero también tiene que estar suave. Right now, erosion rates on active continental margins are about a foot per year. Y en la actualidad las tasas de erosión son aproximadamente como 1 pie por año. At that rate, in United States, En Estados Unidos, con esa tasa, California would be in Florida in 10 million years. 15 California million ya years. estaría en Florida en unos 10 o 15 millones de años. Because we know, according to modern rates of erosion, Porque sabemos que de acuerdo con las tasas modernas de erosión, that in 10 million years, que en 10 millones de años, all of South America would be flat todo Sudamérica sería plano. at current rates of erosion. Sería la tasa actual de erosión. We have very little idea of what a million years is. Casi no tenemos idea de lo que significa 1 millón de años. We have trouble imagining 1,000 years. Tenemos entonces problemas imaginándonos 1000 años. We live 100 years. Y ahora imagínense porque vivimos 100 años. So our perspective is distorted. Así que nuestra perspectiva está distorsionada. But if we take the rates of erosion today Pero si tomamos las tasas de erosión actuales and extrapolate them back, y las extrapolamos al pasado, all the sediments in North America should be gone todos los sedimentos de Estados Unidos se desaparecerían in 10 million years. en 10 millones de años. And geologists want us to believe that 35 million years went by ¿Y quieren los geólogos que creamos que pasaron 35 millones de años and left that flat y surface. que la superficie se quedó plana? Something is wrong. Algo ahí está mal. I can't read that. Okay. Okay.
Let's go to the next slide. Number 5. Entonces el punto número 5. We are finding an awful lot of biological molecules in fossils. Encontramos una gran cantidad de moléculas biológicas en los fósiles. Fossils that are supposed to be 65 million years old Fósiles que se supone que que tienen 65 millones de años. still have tissues in them, Todavía tienen tejido, even with things that look like blood cells in the vessels. incluso de aquellos que parecen células. We know how long molecules last. Sabemos cuánto duran las moléculas. We can do experiments to determine what the rate of survival of biomolecules is. Podemos hacer experimentos para ver cuánto es la tasa de sobrevivencia de las biomoléculas. And it's orders of magnitude less than the time Y son órdenes y órdenes de magnitudes mucho menos que el tiempo these bones have been there. de lo que ellos han estado ahí. So how do scientists react to the information that we're finding these molecules in bones that are supposed to be 65 million years old? Así que cómo es que los científicos empiezan a reaccionar sobre estas capas que se supone ellos dicen que debieron haber estado millones de años. There's no way that bone can be that old. No hay manera de que ese hueso vivió tantos años. Now that's a physical method of determination Ese es un método físico de determinación of how long a molecule can last. de cuánto puede durar una molécula. Radiometric dating is a physical method, La datación radiométrica es un método físico and the physical chemistry that determines how long a molecule can last is Y- physics also. y la química física que nos demuestra cuánto puede durar una molécula también es física. People that are comfortable with radiometric dating ought to be comfortable with the conclusions of the time life of a biomolecule. Las personas que aceptan la datación radiométrica entonces tienen que aceptar también el proceso de la biomolécula. So how do they respond? Así que ¿cómo responden entonces? Most often they'll say something like, La mayoría les va a decir algo como well, esto. they used to say that data is wrong. O solían decir, ay, esos datos están mal. That's contamination. Está contaminado. Those are the result of biofilms, Son los resultados de los biofilmes, which themselves would be a problem. que en sí son un problema. Why would a biofilm last for 65 million years? ¿Por qué el biofilm va a durar tantos millones de años? But more often they hear these data more and more now Pero ahora ya ven más datos de los mismos, as more and more laboratories are coming up with these biomolecules. porque más laboratorios empiezan a utilizar estas biomoléculas. Now they're starting to say things like, isn't that interesting Y entonces ahora ya empiezan a decir, ¿no es interesante esto? that biomolecules, proteins, and other things can last for millions of years? Que las biomoléculas y las proteínas pueden durar por tantos millones de años. Who knew? ¿Quién se lo hubiera imaginado? So they are failing to stand up to the data. Así que ya no pueden tener un sustento para sus datos. Here are some pictures of some of those biomolecules. Aquí hay unas imágenes sobre esas biomoléculas. Notice the one in the lower right. Vemos la de la inferior derecha. They look a lot like blood vessels, Parecen como en la sangre. and they even look like they have red blood cells. Y parece también que tienen glóbulos rojos. Here are some others. Aquí tenemos más. All of these findings should not be there. Todos estos resultados no deberían estar ahí. And it's so easy to do that even a student in high school can do the experiment. Y esos experimentos son tan fáciles de hacer que incluso los chicos de la preparatoria lo pueden hacer. And show the existence of these biomolecules Y ellos encontrarían existencia de estas biomoléculas and biological structures. y estructuras biológicas. So, what can we say? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Sedimentology indicates by rates of deposition La sedimentología indica por tasas de deposición, the general absence of bioturbation la ausencia general de la bioturbación or interstratal erosion, o erosión interestatal,
the absence of evidence for time between units. La ausencia de evidencia del tiempo entre las unidades. And by other Y features, también por otras características, that radiometrically determined time is not giving us correct values for real time. que el tiempo determinado por radiométricamente no nos da los valores correctos del tiempo real. The survival of biomolecules, La supervivencia de las biomoléculas, proteins, DNA, proteínas, ADN other molecules, y otras moléculas, and even biological structures like e I incluso showed, estructuras biológicas como las que ya les mostré, far beyond what experimental values tell us. están muy lejos de lo que la Yeah. experimentación radiométrica nos dice. So this tells us that there's something wrong with radioisotope radioisotope determination. Así que esto nos dice que hay algún problema con la determinación radioisotópica. Gracias. Thank you.